un verdadero enigma. Oye, sí, a propósito de la falta de justicia que hay muchas veces en casos que ocurren en nuestro país, este es un enigma que pasan los años y sigue abierto. El caso de una joven estudiante de 15 años, atleta, que fue a clases en su colegio, en el Instituto Comercial de Osorno, y desapareció. Ella es Asper del Río, que es hasta hoy buscada por su madre, que exige una respuesta respecto a qué pasó con su hija, dónde está, dónde fue Asper o quién la interceptó en su camino al colegio. Este es el enigma de Asper del Río que revisamos a continuación. Esta historia es conmovedora y tiene como protagonista a Asper, una adolescente de 15 años de la ciudad de Osorno, que nació producto del amor juvenil entre Marcela Nachtoch y Jorge del Río. Asper es una niña genial, buena persona, cariñosa, con hartas actitudes buenas, participativa. Realmente una niña especial, muy bien querida por toda la gente también. Muy buena hija, como amiga y alumna buena. Siempre se destacó con tener buenas notas. Su notoriedad y liderazgo le permitió ser elegida presidenta del curso y, paralelo a sus actividades, se convirtió además en una amante del deporte. Cuando ella llegó en primero medio, ahí fue que fuimos amigas como al tiro, como que nos llevamos bien al tiro. Y ella lo que más le encantaba hacer era bailar cueca. Ella de hecho era parte de un conjunto folclórico donde ella participaba y eso era lo que más le apasionaba. Marcela recuerda que antes de llegar a Osorno, en la zona de Entre Lagos, donde se crió, conoció a Cristian Rogel. Su familia eran vecinas y compartían a menudo en el templo evangélico, en fiestas y en el colegio. Este hombre, años más tarde, se convirtió en un atleta de excepción y casualmente en guía de las actividades deportivas de varios niños y niñas que entrenaban en la Villa Olímpica de Osorno, ubicada a solo metros de la casa de Marcela. Nosotros desde muy niños, en la época mía y de él, digamos, y su ex señora, nosotros estudiamos juntos en el colegio de Entre Lagos, que está fuera de aquí de Osorno. Y de ahí nosotros nos conocimos, digámoslo, en básica. En esa época ganó la Maratón de Osorno y fue premiado como el mejor deportista del año en la zona. Estaba casado y tenía hijos pequeños. Sus logros y su personalidad lo convirtieron en entrenador de la Villa Olímpica y por ende en una persona muy considerada y de bastante notoriedad pública. Con estos antecedentes, muchos padres de talentosos deportistas dejaron en las manos de este atleta la ascendente carrera de sus respectivos hijos. La hermosa Asper no estaba entre las alumnas que podían contar con un entrenador personal. Pero la amistad fraguada desde la niñez entre Cristian y Marcela permitió que este hombre a menudo le diera indicaciones y guiara sin costo alguno el entusiasmo deportivo de la adolescente, quien acostumbraba a entrenar en solitario al interior de la Villa Olímpica. Un día él me dijo por qué yo no le daba permiso a Asper para hacer atletismo y para que ella se fortalezca y cosas así, más en básquetbol. Iba a sacar más fuerza, más técnica. Entonces yo no lo encontré malo. 9 de abril del año 2008, Asper, como era su rutina, dejó la cama hecha, tomó el desayuno y luego de aquello hizo lo propio con su mochila para irse al colegio. Y se puso de mi perfume, me fue a dar un beso y me dijo, esto me envió el mensaje la Nelore, me voy. Ese día, recuerda Marcela, se despidió de su hija en la puerta de su casa, faltando 20 minutos para las 8 de la mañana, y se quedó allí observándola hasta que la perdió de vista. El Instituto Comercial de Osorno, donde ella era alumna del segundo año medio, quedaba a escasas 3 cuadras de su hogar,
cuyo trayecto, por cierto, no revestía peligro alguno. En la puerta del colegio la esperaba siempre su amiga Anne Lore. Ese día en la mañana, obviamente, lo primero que fue extraño fue que ella no me haya contestado el teléfono. Así que yo llamé a su mamá en la mañana y le dije: aló, tía Marce, ¿usted puede despertar a la Asper porque tenemos prueba y ella no ha llegado? Yo le dije: no, Anne Lore, no, híjale, que yo si la Asper salió en la mañana, si de hecho se despidió y me dijo que tú ya le habías mandado el mensaje. Lo que comenzó como una alerta se fue transformando para Marcela en un verdadero drama. Asper, en efecto, no había llegado al colegio. Y a todos les pareció extraño, ya que nunca se ausentaba. Asper era una niña que se destacó siempre por ser una alumna en historia que sabía mucho. Ella, el día anterior a que se perdiera, ella había propuesto el tema sobre la independencia de Chile, que sobrepasó a las otras, que eran personas mucho más adultas y con un promedio tan bueno como ella en historia. Por lo tanto, ella propone el tema. Nosotros le aceptamos el tema porque ya lo había ganado en básica, que era la independencia de Chile, y ese día estuvimos conversando un rato sobre eso. Después, como más o menos a las 4:30 de la tarde, ella dice que se tiene que ir rápido a su casa, así que yo mando a una de las chicas mayores de cuarto medio, a la Jessica, a dejarla al bus, y de ahí la esperábamos el otro día a las 8 de la mañana, cuando ya no llegó más ella hacia casa al liceo. Era como una sensación extraña en mi cuerpo. Y llegué hasta la plaza de Armas de Osorno y había un carabinero de una carita. Le pregunté cómo podía hacer una denuncia por mi hija que había desaparecido. El instinto de esta madre le hacía sentir que Asper se encontraba en problemas y era menester buscarla lo antes posible. En su desesperación, Marcela, sin importar que estuviera separada de hecho de su marido, llamó a Nelson para confiarle la odisea que vivía con la extraña desaparición de Asper, para que de este modo le cooperara en su búsqueda. Me llama la Marcela como a las 10 de la mañana, 10:30. Me dice que Asper no había llegado al colegio. Y yo fui el tiro a Osorno a ver qué pasaba. Y empezamos con el tema de dónde estará, empezamos a buscar y a buscar. Mientras el padre de Asper, Jorge del Río, dejó todo de lado para ir en búsqueda de su hija e incluso ofreció recompensa económica a todos quienes dieran pistas o señales para dar con su paradero. Pero aún así la respuesta fue nula. Hoy nos relata esos momentos desde la ciudad de Puyehue. Yo también ofrecí plata por algún dato, por si alguien tenía algún dato y nos servía el dato, yo he ofrecido dinero para que tengamos alguna cierta información. Pero de hecho nada ocurrió porque nadie llamó, ni siquiera como por broma, nadie llamó. La búsqueda fue incansable. Toda la comunidad escolar y deportiva se comprometió y recorrió todos los rincones donde se suponía podría encontrarse. Como era de esperar, Cristian Rogel, en razón a la cercanía hacia la familia, también postergó sus actividades para guiar a los grupos que se crearon espontáneamente en afán de dar con el paradero de Asper. Por todos los lugares, por la orilla del río, dando la vuelta a la población, por todo donde uno más o menos cree que podría estar, en todas estas cosas, y dimos vuelta todo. Sí, me acuerdo mucho cuando yo vi al Cristian y me dijo: Marcela, quédate tranquila, yo voy a buscar a la Asper. Yo me voy a hacer cargo de acá arriba donde yo conozco. Y tú busca por abajo, yo voy a buscar acá arriba, no te preocupes. La denuncia por presunta desgracia no dio resultados, y a pesar del compromiso de la comunidad en el caso, los días comenzaron a suceder uno tras otro, sin que la hermosa adolescente fuera encontrada. Marcela no descansaba. Esperaba que su Asper apareciera de un momento a otro.
Lógicamente hubo miradas inquisidoras que se posaron en el padrastro de Asper, quien reconoció que tenía problemas con la menor. Estas y otras conductas indecorosas propiciaron la separación con Marcela. La policía requirió en algún momento del testimonio de su padrastro, pero de acuerdo a los análisis, no existieron evidencias que pudieran comprometerlo con su desaparición. Marcela vio pasar los días y los meses sin resultados alentadores. Otra vez a la orilla del río, buscar. Fui detallista, me acordaba que mi hijo usaba pulseritas, sus aros. Traté de pedirle a las personas que me estaban ayudando de que no pisaran mucho, que más que nada miraran con cuidado las murras, si es que yo no había dejado algo. No había nada. No siente que nunca le va a pasar esto porque esto lo ve en la tele, que pasa en otros lados, ¿no? Entonces como algo, o sea, no se puede escribir cómo te sientes. Porque esto uno lo ve en la tele y lo dice, ya dejo. Pero resulta que cuando te pasa de cerca, tenés que ir con el dolor en la vida nomás. Y con la esperanza que de algún momento pueda aparecer. Otro de los rostros acongojados fue sin duda el de Cristian Rogel, quien expresó al interior de la Villa Olímpica que lamentaba lo que estaba sucediendo con Asper del Río. El regreso a sus labores le permitió opacar en parte esa preocupación por la hija de su amiga Marcela. Tomó a su cargo a una promesa deportiva de la zona, Carla Oyarzún, cuyos padres conocían a Cristian y por cierto confiaban en que él sabría sacarle partido. Los entrenamientos fueron acuciosos y Cristian, en la medida de sus posibilidades, acompañaba a menudo a Carla Oyarzún en sus recorridos por el entorno de la Villa Olímpica. Muchos daban fe de la dedicación que le prodigaba a esta joven deportista de tan solo 15 años. 8 meses después de la desaparición de Asper, acontece un hecho que oscurece aún más la atmósfera de Osorno, y particularmente al entorno de la Villa Olímpica, que se impactó con la noticia. En un sitio colindante, perteneciente a la Universidad Diego Portales, fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven deportista Carla Oyarzún. Los análisis policiales dan cuenta que la adolescente fue estrangulada con su propio pantalón deportivo y violentada sexualmente por su agresor. Se encontró en medio de unos pastizales secos que superaban el 1,50 m de altura. El hallazgo dio cuenta de un hecho bestial que enardeció a la comunidad y nuevamente movilizó a los habitantes de Osorno exigiendo justicia. Los padres, sus compañeros y la comunidad deportiva, nuevamente comandada por Cristian Rogel, dolidos, acompañaron los restos de Carla en su último adiós. El entrenador dijo haber corrido junto a ella un largo tramo y que, de acuerdo a lo sucedido, seguramente él fue el último en verla con vida. Además, este deportista dio pistas a la policía respecto a posibles sospechosos. Además, vivía al frente de la Villa Olímpica. Es decir, uno atravesaba una especie de canal en un puentecito y él vivía al frente, además en altura. Entonces tenía una visión, una panorámica, digamos, de la Villa Olímpica bastante importante. Como conocedor también del sector, él lideraba las búsquedas. Y entonces comandaba, por decir así, y elegía los lugares en donde buscar. El sospechoso, que era un connotado atleta de esta zona, participó en la búsqueda inicial, acompañó a la familia. Fue el testimonio de un morador frecuente de la Villa Olímpica el que aseguró haber visto a Cristian y a Carla trotando juntos.
Este añade en su relato que le pareció muy extraño que minutos después lo volviera a ver de regreso, pero en esta ocasión corriendo a mayor velocidad y sin la compañía de su alumna. La situación en torno a la muerte del adolescente era el tema candente en Osorno, y es la propia esposa del atleta quien se atreve a narrar cómo ella lo vio ese día regresar a casa. Ella dijo que se encontraba en su casa acompañando a una visita que él mismo había citado, cuando de pronto entró con evidentes muestras de nerviosismo. Los saludó a ambos desde lejos, ya que ellos estaban en el living, y se introduce de inmediato al baño. Pero lo que realmente motiva a expresar su testimonio a la policía es el hecho increíble de saber que en esa oportunidad se duchó con ropa. Ella tomó su buzo deportivo aún mojado y descubre en él manchas de sangre. Sin advertir a su esposo, se las entrega a la policía. La señora, tengo entendido, la señora, él, si no me equivoco, ella vio una actitud extraña en su esposo en el momento en que se produjo este hecho y lo vio bañarse con la ropa puesta y jabonar la ropa deportiva. Entonces fue un fenómeno extraño porque nadie se baña con su ropa, no se ducha con la ropa, ninguna persona normal se ducha con la ropa y trata de lavarlas. Y salió bastante normal, bastante tranquilo, pero en cuanto a su rutina eso no encajaba. Y ella le despertó sospechas luego de que supieron que Carla estaba desaparecida, porque, insisto, él era cercano, amigo de la familia, conocedor del lugar donde ella se había perdido. Por lo tanto, es una de las primeras personas a quienes la propia familia les da aviso de la desaparición de Carla. Carlita, le digo, ¿cuántas veces te he dicho que no andes, ¿le puedo decir? ¿Cuántas veces te he dicho que no andes por aquí? Le dije yo que esta cuestión es peligrosa. La ropa es analizada y en efecto el resultado es inequívoco, ya que esa sangre correspondía a Carla Oyarzún, la víctima. El 22 de diciembre del año 2008, la PDI acude a su domicilio y arresta a Cristian como principal sospechoso de la muerte de la joven. Cuando lo escuché en la radio decir que él iba a buscar a la Carlita y que él conocía bien el sector y que él podía hacer un gran aporte, yo dije, no puede ser, estamos hablando del mismo Cristian que a mí me dijo exactamente lo mismo cuando desapareció mi hija y él me prometió ayudar a buscarla. Contrarrestando el peso de las evidencias que son incuestionables, trata de negar lo innegable. Pero su testimonio no obtiene eco en la policía ni tampoco en la justicia. Con estos antecedentes son los propios padres de Carla Oyarzún quienes alertan a Marcela a pensar que quizás este hombre podría ser también el responsable de la desaparición de su hija Asper. Para mayor claridad hacia la comunidad que quedó consternada con lo sucedido, afloran a la opinión pública una serie de hechos de la vida de este deportista considerado hasta ese momento un ejemplo en Osorno. Estábamos viendo la tele y de repente aparece la noticia de Carla y aparece la foto del responsable. Y cuando yo lo veo a él en la cámara, o sea, yo me quedé así de una pieza, porque yo lo recuerdo a él. Un día que andábamos en el centro con la Asper, nos encontramos con él en la calle, un tipo amable. Yo jamás, antes de lo que pasó con Carlita, estoy hablando 8 meses antes, yo jamás me hubiese imaginado que hubiese sido Cristian que había cometido ya tantas atrocidades que había hecho. Tenía violaciones pendientes, denuncias por violación, por tocaciones, por acoso. Y de verdad, tontamente no lo supe. Marcela, tras el largo tiempo transcurrido con su hija desaparecida, acoge la ayuda
desinteresada de la vidente de Chimbarongo, Isabel Cristina Ávila. Ella, tras mirar una fotografía, fue enfática en decirle que ese mismo hombre es quien abusó de su hija y que la habría sepultado en el entorno de un lugar con agua. Coincidentemente, existe en la cercanía de la Villa Olímpica el río Damas. Los esfuerzos que se hicieron con esa información fueron muy tímidos y, por cierto, no rindieron frutos. Bueno, ella me dijo que veía una persona delgada, deportista, atleta. Me describió el Cristian. Cuando pasó lo de la Carlita y todo eso, la señora Isabel se volvió a comunicar conmigo y me dijo me dio más o menos el croquis donde ella veía a la Asper, donde vivía el Cristian hacia abajo. Que podría tener una vinculación directa, en este caso, Cristian Rogel con la presunta desgracia de Asper del Río. Ciertamente para una madre es muy difícil borrar de su mente la imagen de una hija que se fue de su vida sin despedirse, sin mediar ninguna palabra y sin dejar la más mínima huella. Esta desazón hizo que Marcela diera un paso bastante riesgoso al plantearse la posibilidad de visitar en la cárcel y enfrentar personalmente al que fue su amigo en búsqueda de la verdad. Este exatleta hoy cumple condena en la cárcel de Puerto Montt. Obviamente estábamos separados por rejas. Él llegó con su cara de víctima, su cara muy de pena, que lo que él era como que no había hecho nada y que era inocente y estaba ahí. Entonces yo le dije, Cristian, ¿qué fue lo que pasó con Carlita? ¿Qué fue lo que pasó con ella? Me dijo, nada, Marcela, me dijo, si yo no le hice nada. Yo le dije, Cristian, ¿qué pasó con Carlita? ¿Qué le hiciste a la Carlita? Y de repente se paró, se afirmó la reja y me dijo, Marcela, yo violé a la Carlita, no la maté y la dejé recostada en el árbol. Yo le dije, Cristian, eso no fue lo que salió. Tú la mataste, tú la violaste. No, me dijo, yo la violé, pero no la maté. En la solitaria conversación que sostuvieron en el recinto carcelario, Cristian Rogel le habría confesado a medias que algo sabía. Yo le dije, Cristian, ¿y si tú le hiciste eso a la Carlita, qué le hiciste a la Asper? ¿Y qué le iba a hacer a tu hija? Me dijo, nada. Yo volví a insistirle. Él me dijo, ya, Marcela, me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca te quise decir, me dijo, en estos meses que pasaron, bueno, de la desaparición de Asper a la muerte de Carlita pasaron 8 meses. Me dijo, yo nunca te quise decir, me dijo, lo que yo vi ese día a la Asper. ¿Qué día la viste, Cristian? El día que desapareció. Yo le dije, ¿cómo la viste? Me dijo, la vi en el paradero. Me dijo, es que yo ese día iba a dejar a mi hijo al jardín y la saludamos con mi hijo y ella estaba con esa persona conversando en el paradero. Me volvió a decir que él había visto a mi hija y que iba con un tal Carlito Jaramillo. Ese fue el nombre, no sé si lo inventó o no. Entonces ya en la segunda versión yo sentí algo raro. Sentí que él pasó con 2 personas distintas, pero la Asper era la misma persona para él y con la misma persona que estaba. Entonces yo le empecé a preguntar por el hombre con la que él vio a mi hija. Y él me dijo, de repente me dijo, no, si era un tipo delgado, estaba vestido con ropa de deporte, me dijo. Y yo le dije, así como se tocaba a él, y le pregunté, Cristian, ¿y el pelo? ¿Lo tenía largo, corto? No, me dijo, si era así pelado, rapado, así como yo, me dijo, así como yo. Y la respuesta de él me dijo, ¿y quién le manda a estas cabras? Me dijo, dime si la Carlita no se buscó su desgracia, me dijo, ¿quién la manda a andar trotando a las 9 de la noche, me dijo, en la Villa Olímpica? Y tu hija, me dijo, dime si no se buscó su desgracia, me dijo, ¿quién la manda a andar a las 8, a las 7 de la mañana? Perdón, a las 7 de la mañana, me dijo, en el Parque Cuarto Centenario. Entonces yo le dije, ¿tú tuviste algo que ver con mi hija? Y después ya él no me quiso contestar, se enojó y pidió salir. Y entraron los gendarmes y me sacaron a mí y lo sacaron a él. Marcela fue a la cárcel en búsqueda de paz y tranquilidad para su alma dolida durante tantos años. Pero tristemente, luego de aquella verdad a medias, esta solo le produjo más congoja e incertidumbre, ya que ese testimonio no fue corroborado ante la justicia. Falta investigación, porque no puede ser que todos los días esté desapareciendo gente
Y claro, colocáis el cartelito una semana y a la otra semana ya se aburrieron y desaparecen otros más y así vamos todo el año y todos los años, que no es normal. Hicimos el mismo ejercicio con la Policía de Investigaciones. Esta brigada de homicidio mantiene en su poder una orden de investigar permanente otorgada por el Ministerio Público, mediante la cual se han realizado diversas diligencias investigativas, peritajes, búsquedas en diferentes sectores de la provincia, tanto por personal policial como perros o buzos expertos. Se encuentra también un encargo de búsqueda permanente, además de su fotografía en la página web PDI Extraviado. Mientras este caso se mantenga como un misterio insondable, Marcela, la madre de Asper, vivirá el resto de sus días tras la huella de su amada hija. Impactante ver esta nota de nuevo, impactante ver cómo no hay avances, increíble cómo la familia sigue, Jorge, buscando a Asper del Río. Claro que sí, son 17 años ya. Desde que desapareció, desde que salió al colegio, su mamá la vio ir con destino al colegio, que estaba a 3 cuadras de la casa, y en definitiva se perdió. No volvió más y la última noticia que tuvo fue de una compañera que la llamó a la mamá para decirle que su hija no había llegado al colegio y que tenía que participar en una prueba, en algún tipo de actividad académica que era importante. Fue a raíz de eso que la mamá de Asper se dio cuenta de que su hija había desaparecido y desde entonces la está buscando. Lamentablemente es uno más de los más o menos 3.400 casos de personas desaparecidas que hay en nuestro país. Perdón, Jorge, pero acá hay una pista. Acá hay alguien que podría ser el culpable. No podemos nosotros afirmarlo ni asegurarlo. Esta persona ya está detenida por otro caso, ¿no? Claro que sí. Ayúdanos con eso, por favor. Una vez más, como en otros casos, tenemos un sospechoso de este caso, de esta desaparición. Y se trata nada menos que de un atleta, una persona muy conocida, como veíamos en la nota, que es un atleta de excepción, que ha obtenido premios a nivel nacional y que ayudaba a practicar también atletismo a Asper y a otra niña que era más o menos de la misma edad de Asper, claro. Incluso se conocían entre ellas, compartían en el mismo círculo. Carla Oyarzún, quien desapareció 8 meses después que Asper. Y en ese caso sí se logró identificar al culpable, que era precisamente este sujeto que las ayudaba a ambas a practicar atletismo. Y fue identificado bajo cualquier tipo de dudas porque hubo pruebas de ADN, hubo testigos que lo situaron en el lugar de los hechos y él mismo terminó incluso confesándole a la mamá de Asper que él había violado a esta niña, no quiso admitir que la había asesinado. La mamá de Asper fue a la cárcel a hablar con él para ver si obtenía alguna pista de la niña que permanece todavía desaparecida y que se supone que fue ultimada por este mismo sujeto que actualmente está cumpliendo pena perpetua. Jorge, es decir, de Puerto Montt. Él está cumpliendo esta pena por un caso, que es el de esta otra niña de Carla, sí. Pero la familia de Asper tiene a estas alturas o desde ese momento el convencimiento de que él es el responsable de la desaparición. Esa mamá está convencida de que él fue el responsable de la desaparición de su hija y lo que en el fondo está tratando de hacer cuando tú dices va a verlo a la cárcel es que le dé información de dónde está su hija, dónde está el cuerpo de su hija. Con ese objetivo, además ellos se conocían, era una familia que compartía bastante, había comidas familiares desde que Asper era mucho más pequeña incluso. Entonces ella se sintió con la confianza de ir a hablar con él y pedirle que por favor le confesara dónde estaba su hija. Oh, qué terrible. Es una persona que además participó en la búsqueda de ambas niñas, con mucho cinismo, con mucha frialdad. Se desplegó junto a los equipos de búsqueda, dijo no busquen aquí porque esto está cerca de mi casa, eso lo busco yo, ustedes busquen en otro lado, de modo que había mucha sospecha de que él sabía exactamente dónde estaba Asper especialmente. Carla Orrego fue encontrada en un lugar de circulación libre de personas, entonces fue más fácil ubicarla. Pero a Asper, que habría sido la primera víctima de este sujeto, que se atreven algunos a calificarlo ya de psicópata serial,
Asper no ha podido ser encontrada y probablemente esté sepultada en algún lugar desconocido. Por tu experiencia, porque lo hablábamos mientras veíamos la nota con Andrea, un tipo que ya está condenado a perpetua, un tipo que, ¿no es cierto?, ya uno siente no tiene nada que perder, porque no tiene beneficio, tiene que perder. Ayúdanos con eso. ¿Por qué podría haber una luz de esperanza de que confesara al menos para darle tranquilidad a la familia? Mira, hay casos como el psicópata de Copiapó, al que se le atribuye la muerte de 3 personas, 2 menores de edad y una mujer adulta, que también las hizo desaparecer, que todavía están siendo buscadas. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Él sí que no tiene nada que perder. No tiene una pena máxima que le pueda llegar todavía. Y no ha querido confesar dónde está la víctima más pequeña, que justamente tenía 16 años. En el caso de este sujeto, si confiesa otro delito, podría definitivamente pasar toda su vida en la cárcel. O sea, ahora todavía tiene opciones de tener algún tipo de beneficio de libertad. De beneficio de condena pasado los 15 es lo que te preguntaba yo. Sí. Finalmente, en el fondo, tengo un poco de razón, porque el tipo no tiene ningún incentivo para dar información, lo que hablamos con Andrea. O sea, por el contrario, podría tener algún beneficio si se queda callado. ¿Qué es lo que le ha aconsejado su abogado? Claro. Tremendo, estos casos donde hay mamás que no saben qué pasó con sus hijas y que pasan los años y siguen tener esa información que es como básica para tener un poco de tranquilidad, entendiendo que la niña no va a volver y que es una situación pero terriblemente dolorosa para cualquier familia. Así que bueno, siempre estamos ahí visibilizando, Jorge, estos casos, porque no hay que olvidarse que esto pasa. Mandamos un abrazo gigante y toda la energía del mundo a la madre de Asper, con la que hemos hecho reportajes en años anteriores, hemos seguido el caso, siempre le hemos prometido que lo vamos a seguir poniendo en pantalla, y hoy día estamos cumpliendo esa promesa. Siempre le hemos dicho que vamos a continuar en la búsqueda de ella, porque nosotros hemos hecho notas con ella durante los años que ha sido contigo, ¿no es cierto?, en este tiempo. Y también mandamos un abrazo gigante a Carlos Pinto, quien en su momento hizo esta nota. Así, un abrazo para ti, Carlitos, también. Bueno.